Lo vamos a revisar rápidamente, pues es casi lo mismo, ¿sí? Solo hay un problema aquí en el sentido de que es una armadura con 2 grados de libertad, ¿sí? ¿Por qué 2 grados de libertad? Bueno, porque hay una fuerza P y una fuerza Q aplicadas. Entonces ya no es un problema simétrico, ¿sí? Entonces hay que determinar el desplazamiento en B y la fuerza en cada barra. O sea, es la misma armadura, digamos, solo que con una fuerza lateral Q aplicada en el punto B. Entonces vamos a proponer 2 patrones de desplazamiento, ¿sí? Entonces este sería para el efecto de aplicar P y este sería para el efecto de aplicar Q que tenemos acá, ¿verdad? Es decir, un desplazamiento horizontal. Entonces, encontrando B2 decimos, es decir, el efecto de P, es decir, este. El trabajo externo es P negativo dividido por multiplicando a eh, el desplazamiento virtual B2 o delta B2. El trabajo virtual externo sería este. El trabajo virtual interno sería a la suma en cada una de las barras, es decir, desde I igual a 1 a 3, de cada trabajo virtual interno, ¿verdad? De cada una de las barras, de la barra 1, la barra 2, la barra 3. Para cada una de las barras ya vimos que el negativo del trabajo interno era esto. EA por L por delta EXX por EXX o epsilon XX por epsilon XX. Este es la deformación virtual longitudinal y esta es la deformación real, como habíamos dicho antes. De ahí, ¿cuál sería la deformación real? Bueno, vamos a tener un desplazamiento B2 o U2 primero, si ustedes quieren, y un desplazamiento B2 después. Este sería debido a Q, por supuesto, ¿verdad? Y este sería debido a P. Entonces, en cada barra vamos a tener el siguiente patrón de desplazamientos, ¿verdad? Si hay un desplazamiento horizontal, U2, en el punto B, entonces vamos a considerar a esta longitud, o sea, a esta dimensión que tenemos aquí, ¿verdad? Como el cambio en la longitud de esta barra. Entonces, si este es U2,
Este sería el ángulo beta, que es el mismo ángulo beta que hay entre las barras. Entonces, esto que tenemos acá es U por el seno de beta. ¿Ok? Ahora, para el desplazamiento B2 en la barra BD, aplicando el desplazamiento, o sea, teniendo en consideración el desplazamiento real B2, si este es el desplazamiento real B2, entonces esto que tenemos acá, o sea, esta dimensión, sería cuánto cambió de longitud la barra. En este caso sería B2 por el coseno de beta. Entonces esto sería debido a U2. Este sería el desplazamiento, perdón, el cambio en la longitud de la barra. Y este sería el cambio en la longitud de la barra debido a B2. Entonces, para modelar el movimiento axial de la barra BC, se observa que sí se emplean las relaciones obtenidas para las barras inclinadas AB y BD, ¿verdad? Si se emplean esas eh, relaciones, se obtendría para beta igual a cero. Fíjense bien, pues. Para la barra central, B, beta es igual a cero. Eso es lo que estamos considerando. Este beta. Entonces, para la barra C, U sub 2 por el seno de beta tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque el seno de cero, ¿qué es? Cero, ¿verdad? Pero el desplazamiento, si lo vemos para el desplazamiento B2, o debido a B2, o el cambio en la longitud de la barra debido a B2, entonces ahí tenemos que el coseno de beta es 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, coseno de beta es 1, entonces aquí sí tenemos que considerar ese cambio en la longitud, en tanto que en el caso del efecto del desplazamiento U2, pues ya vimos que es cero, ¿verdad? Pero vamos a ver si estos resultados son aceptables. O sea, esta es una premisa que estamos planteando. Fíjense bien, pues. Digamos que tenemos aquí, esta sería nuestra barra AB. Digamos que tenemos un desplazamiento horizontal. Veamos, si tenemos un desplazamiento horizontal U2 en la barra B, aquí en café tenemos la barra desplazada, ¿sí? Digamos que formamos un ángulo alfa aquí.
Entonces, ¿qué tendríamos acá? Un cambio en la longitud que sería U2 por el seno de alfa, ¿sí? Porque aquí tenemos alfa, ¿no? Si tuviéramos un patrón de desplazamiento B sub 2 a partir de esta posición, digamos, luego se le aplica el desplazamiento B sub 2, entonces volveríamos a tener otro cambio en la longitud, que sería B sub 2 por el coseno de alfa, digamos, este alfa. Entonces vean lo que pasa, tangente de alfa sería U2 partido L, ¿verdad? Eso sería U2 partido L, ¿verdad? Eso sería la tangente de alfa. Pero si alfa tiende a cero, ¿qué es lo que ocurre con todos estos problemas? Entonces lo que vamos a tener que es que la tangente alfa, bueno, el seno de alfa tiende a alfa cuando alfa tiende a cero, ¿sí? Siempre en radianes, por supuesto, ¿verdad? Y el coseno de alfa tiende a uno. Entonces la tangente alfa en realidad tiende a alfa cuando alfa tiende a cero, ¿verdad? Entonces realmente podríamos explicar, decir que es alfa el que es igual, digamos, a U2 partido L, o más o menos igual, si ustedes quieren. Ahora, el cambio en la longitud de la barra BC debido a U2, ¿verdad? Habíamos dicho que era U2 por el seno de alfa, ¿no? O sea, U2 por alfa, ¿sí? Pero alfa que habíamos dicho que era U2 partido L. Entonces, si lo metemos acá, nos queda, nos quedaría U2 al cuadrado partido L. Eso sería el cambio en la longitud de la barra BC debido al desplazamiento U2. Perdón. Entonces, en este caso, si este fuera el cambio de la longitud de la barra BC debido a U2, entonces vemos que es una función solo de U2, lo cual está muy bien, digamos, ¿verdad? Ahora, el cambio en la longitud de la barra BC, que es una C, ¿sí? Debido a B2, ya habíamos dicho que era B2 por el coseno de alfa, ¿sí? Es decir, B2
Pero alfa que habíamos dicho que era U2 partido L. O sea, el coseno de U2 partido L. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Delta B2, perdón, delta L de la barra BC debido a B2, debido al desplazamiento B2, sería B2 por el coseno de U2 partido L. Entonces, vean esta notación. Obsérvese cómo este cambio en la longitud debido a B2 en la barra BC, o sea, delta L de la barra BC debido a B2, es función no solamente de B2, no solamente de B2, sino también de U2. Entonces, para nuestro análisis, esta forma que hemos planteado, esta, eh, este planteamiento cinemático de cómo se darán los desplazamientos no es apropiado. ¿Sí? Porque necesitamos que el cambio en la longitud de la barra BC debido a B2 solamente sea función de B2 y no de U2. Entonces el planteamiento no es apropiado. Entonces estamos, fíjense bien, pues, esta es una explicación para ver cómo nos podemos, cómo se puede complicar un análisis de estos. Todavía si nos desarrollamos más, si hacemos una suma vectorial de ambas componentes, delta L de la barra BC debido a U2 y delta L en la barra BC debido a B2, si calculamos la magnitud de la resultante, pues lo hacemos con la suma, ¿verdad? De cada uno de los términos al cuadrado, cada uno de estos al cuadrado, sacándole raíz, obviamente, y este sería el cambio en la longitud, ¿no? Total. U a la cuarta dividido L cuadrado más B cuadrado por el coseno de U2 partido L elevado al cuadrado. Eso sería el cambio en la longitud. ¿Verdad? Entonces, el problema se puede complicar si planteamos de esta forma, ¿sí? El movimiento de la barra, o de las tres barras, de hecho. Pero en este caso, en particular, de la barra de C. Entonces, vamos a plantear una segunda forma. Es más fácil asumir que BC se alargará primero verticalmente. Fíjense bien, pues. En su posición original y luego va a girar un determinado ángulo θ, desplazándose al punto B en la dirección, desplazándose al punto B en la dirección X, una magnitud U sub 2, ¿verdad? Por el seno de beta. Seno de beta. Esto sin deformarse, siguiendo un movimiento de cuerpo rígido. Entonces, ¿qué pasa? Se alarga B sub 2, ¿ok? Eso debido a la carga P. Luego tenemos el desplazamiento sub 2 con un movimiento de cuerpo rígido, solo girando. Perdón, ingeniero, pero por el desplazamiento se está deformando.
Estamos haciendo un supuesto cinemático para encontrarle una solución por trabajo virtual a este problema. Vean qué pasa. ¿Sí? Ok. Sí, no, está bien la observación, pero vean lo que ocurre. Entonces decía que se alarga la barra BC, un desplazamiento B2, y luego U2, ¿verdad? Lo consideramos como un movimiento de cuerpo rígido. Entonces, en estas circunstancias, el cambio en la longitud de la barra sería así. Debido a B2 sería B2. Y debido a BC, perdón, debido a U2, sería 0. Entonces, solo habría un cambio B2. Ese sería el cambio en la longitud de la barra. ¿Sí? Entonces, estos resultados son consistentes con los obtenidos para el cambio en la longitud de las barras inclinadas AD y BD. Si beta es igual a 0, ¿qué pasa? Habíamos dicho que el cambio debido a U2, como el seno de beta es 0, entonces era 0. Y en el caso de delta de L, o sea, el cambio en la barra BC, de la longitud de la barra BC, debido a B2, o sea, la componente vertical es B2 por el coseno de beta, que es 1, es decir, B2. Entonces, vamos a elegir esta segunda forma, la cual además es consistente con la manera de calcular cambios de longitud en las barras inclinadas, en las que betas, ahí sí beta es distinto de cero, ¿sí? Para las barras inclinadas. Entonces, ¿cómo serían las deformaciones reales? En la barra B, ya vimos que era delta de la barra AB dividido la longitud de la barra B. La longitud de la barra B era L dividido el coseno de beta. Solo para rememorar un poco, porque probablemente a este punto se les olvidó, este cambio delta AB era U2 por el seno de beta. Perdón, solo quiero una cosa, jóvenes. Sí. U2 por el seno de beta era debido al desplazamiento U2 y B2 por el coseno de beta era debido al desplazamiento B2, ¿verdad? Entonces estábamos aquí. Esta sería la deformación en la barra AB, deformación longitudinal, por supuesto. Entonces, el cambio en la barra AB era U2 por el seno de beta, como ya recién repasamos. Eso debido a U2. Y debido a B2 era U2 por el coseno de beta. Eso en cuanto a el cambio en la longitud. Pero para obtener deformación dividimos por la longitud original de la barra. L dividido el coseno de beta. Entonces, el coseno de beta, aquí solo estamos sacando el coseno de beta para acá, ¿verdad?
al igual que la longitud, es para acá, ¿verdad? Porque es, en realidad, L partido el coseno de beta es el coseno de beta, o sea, 1 partido L partido el coseno de beta es coseno de beta partido L, ¿no? Y estos dos términos, ¿verdad? Entonces a eso sería igual eh, la deformación en la barra AB, y en la barra BC es simplemente B2 partido L. ¿Sí? De ahí, de ahí tenemos que la deformación longitudinal en la barra BD dividido la longitud original de la barra BD era igual a esto mismo que habíamos encontrado para la barra AB, solo que en el caso de la barra BD iba a ser el negativo de lo que ocurriera en cuanto a este término, iban a ser opuestos, ¿sí? Veamos. Entonces, si para la barra BD lo que había era un cambio de acortamiento, digamos, un cambio negativo, para la barra BD, para la barra BD va a ser lo contrario, va a haber una elongación, ¿sí? Entonces, si agarramos, tal vez para que quede más claro, o sea, hagámoslo rapidito aquí. Solo considerando el desplazamiento en la dirección X, es decir, U2, ¿verdad? Entonces, observen cómo si la barra de la derecha se acorta, se acorte la barra de la derecha, porque eso es lo que está pasando, ¿verdad? La barra de la derecha se está acortando. Observen cómo esta longitud, por cierto que esta es la barra, este es A, este es el punto A, el punto B, el punto C, este es el punto D, ¿verdad? Entonces, observen cómo la barra, el punto B prima, digamos. Entonces, la barra AB ya elongada, digamos, observen cómo queda más larga, ¿no? Que como era originalmente, en tanto que la barra BD tenía esta longitud y termina con esta que es más pequeña. Entonces, el cambio que hubo en una y otra es el cambio en una es el negativo de la otra, ¿sí? Entonces, por eso esto que tenemos aquí encerrado en este término que tenemos aquí encerrado en el cuadro, en este cuadro, pues aquí, que es el cambio en la longitud de la barra AD, vemos que en la barra AD es un cambio de longitud positivo, ¿sí?
en tanto que en la barra BD será un cambio negativo. Entonces, por eso es que para la barra AB y para la barra BD tenemos esta diferencia, este signo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda? Bueno, el mismo procedimiento que hicimos con la barra AB para la deformación, aquí está, para la barra BD, solo con este signo de diferencia. Ya tenemos las deformaciones longitudinales para cada una de las barras. Bueno, entonces, las deformaciones virtuales, todo esto estamos hablando de deformaciones reales. Las deformaciones virtuales son las mismas, solo le agregamos el delta, ¿sí? Delta. O sea, no necesitamos hacer otra vez el mismo análisis. Sin embargo, pues aquí se los puse otra vez, ¿verdad? Esto sería para la barra BD, solo para una cuestión de formalidad. Si aquí tenemos un desplazamiento vertical delta de 2, vamos a tener una elongación delta de 2 por el coseno de beta, ¿verdad? En este caso sería una elongación negativa porque aquí está la barra original y el desplazamiento virtual lo hemos aplicado hacia arriba, ¿sí? Entonces la barra en realidad queda más corta debido a ese desplazamiento virtual, ¿verdad? Entonces aquí está. Delta de 2 dividido el coseno de beta negativo, dividido L por el coseno de beta, que es la longitud original de la barra, entonces nos da menos delta de 2 por el coseno cuadrado de beta. Coseno cuadrado, porque pues, ahí están esos dos cosenos de beta. Para la barra C, simplemente es el cambio en la longitud de la barra BC dividido L, el cambio virtual, ¿verdad? Es decir, delta D2 partido L, ¿verdad? Entonces, el trabajo virtual interno, igual lo computamos como ya lo hicimos la vez pasada, nos queda EA por L por la deformación real por la deformación virtual. Eso sería el trabajo virtual interno. Entonces, todo esto hemos encontrado para la barra AB, que era la deformación longitudinal, real en este caso, y esta era la deformación virtual, ¿sí? Más el segundo término que era el asociado con, eh, tenemos acá, con la barra PC, ¿verdad? Que en este caso, aquí tenemos la deformación real en la barra de C y aquí la deformación virtual, multiplicando A por L, ¿verdad? Y en cuanto a la barra BD, era lo mismo que para la barra D,
solo cambiaba este signo, ¿verdad? Entonces, si hacemos aquí después de un montón de álgebra, nos va a quedar esto que tenemos acá. Delta de 2 por EA partido L por B2 por el 1 más el coseno, dos veces el coseno de Q de beta. Eso sería el negativo del trabajo interno. El trabajo virtual, el principio del trabajo virtual, ya vimos que es eh, el trabajo virtual externo igual al negativo del trabajo virtual interno. Entonces, el trabajo virtual externo era menos P por eh, delta B2 y el trabajo virtual interno, el negativo, pues será esto. Entonces solo lo sustituimos acá, ¿verdad? Y entonces ya podemos despejar B2, ¿sí? Haciendo el mismo procedimiento, ya vimos que este delta B2 se repite en ambos lados de la ecuación. Entonces, en realidad, ¿cómo se hace? Es que se dice, bueno, P2 o P en este caso, a veces se pone así en la literatura, vean. Tanto el uno, ¿verdad? Y todo esto multiplica a delta de 2, perdón. O sea, es como una forma es la forma a la cual hay que llegar, digamos, para expresar que lo que tiene que estar entre corchetes tiene que ser igual a cero. Aunque en este caso, ¿cómo sería? A ver, más, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Entonces, ya con esta expresión, ya podemos despejar B2 aquí, ¿verdad? Y ya nos queda esto, B2 igual a P por L dividido a EA por 1 más 2 veces el coseno al cubo de beta. Entonces, tal vez un poco en este paso, si ustedes quieren, en todo este gran paso, ¿verdad? Pues hay un poco de álgebra aquí, ¿sí? Pero al final ustedes pueden llegar a este resultado, ¿verdad? No hay pierde ahí. Ese es el resultado de este paso a este. Pueden estar tranquilos de que este es el resultado, ¿verdad? Ahora, encontrando el desplazamiento U2, porque recuerden que eran dos desplazamientos, B2
O sea, el desplazamiento vertical en ese punto B y U2. ¿Va? Entonces, para encontrar U2, vamos a plantear otra vez el problema del trabajo virtual, pero con el patrón de desplazamiento virtual mostrado en la siguiente figura. ¿Sí? Fíjense ya, pues, para encontrar, para encontrar, eh, para encontrar el B2, el desplazamiento real en la dirección vertical, ¿qué fue lo que planteamos? Un desplazamiento virtual en la misma dirección. En este caso, pues, con sentido opuesto, pero en la misma dirección vertical, ¿sí? Aquí, ¿no? Y eso finalmente nos llevó a encontrar B2. Ahora, para encontrar U2, hay que plantear el principio de trabajo virtual, ¿verdad? Pero con un patrón de desplazamiento virtual consistente con ese desplazamiento U2. Es decir, este desplazamiento delta U2 virtual, que va a tener como consecuencia este cambio en la longitud virtual, delta U2 por el seno de beta. La deformación virtual es el mismo procedimiento, ¿verdad? La deformación virtual sería el cambio de la longitud de la barra AB dividido en la longitud original de la barra AB. Este es esto, y esto nos da delta U2 dividido L por el seno de beta por el coseno de beta. Eso para la barra AB. Para la barra BC, habíamos dicho que iba a ser cero, ¿no? El desplazamiento. Alguien preguntó, bueno, voy a dejar esto que voy a decir para el final del problema, ¿sí? Voy a dejarlo para el final del problema. Entonces, desplazamiento virtual en la dirección BC lo consideramos cero. ¿Pero por qué? Es decir, ¿cómo es posible eso? Espérense. Ahorita vamos, paciencia. Ahorita lo vamos a explicar. Y el desplazamiento en la barra BD, que habíamos visto, ¿verdad? Que era el opuesto, iba a ser el negativo de lo que ocurriera en la barra AD. De hecho, aquí planteamos el cambio en la longitud BD, ¿verdad? Porque este es el punto D y este es el punto B, ¿verdad? Entonces hay un cambio negativo, si se dan cuenta, ¿verdad? En la longitud de la barra. Que realmente aquí estamos planteando para la barra BD, ¿sí? Pero sabemos que para la barra AD ese cambio va a ser positivo, en tanto que para la barra BD, ¿verdad? D de bueno y D de dados, ¿sí? Va a ser negativo. Es el mismo, solo que negativo. Entonces, estos serían los tres desplazamientos virtuales, debidos a delta U2. El trabajo virtual interno, ¿verdad? Sería igual a la suma en la barra del que ocurre en la barra B, el que ocurre en la barra BC y el que ocurre en la barra BD. Entonces, en la barra B ya vimos que era EA por la longitud, siempre EA por la longitud, EA por la longitud, EA por la longitud. De ahí que la deformación virtual.
Este sería para la barra B, este sería para la barra BD. Y de ahí, el desplazamiento, digo, la deformación real, perdón, la deformación virtual, bruto. Esta es la deformación real, jóvenes, perdón. ¿Sí? Y esta es la deformación virtual. Recién las acabamos de encontrar, ¿no? Las voy a poner con otro color, ¿verdad? Y las que tenemos aquí en azul, esas sí serían las deformaciones reales en la barra, ¿verdad? Entonces, trabajo virtual externo, en este caso es perdón, jóvenes, aquí me perdí un momento. Trabajo virtual externo simplemente es la aplicación de la barra de la fuerza en en la armadura, en el punto B, la fuerza Q, ¿verdad? A través del desplazamiento U2. Ese sería, perdón, desplazamiento delta U2. Ese sería el trabajo virtual externo. Principio del trabajo virtual, pues ya vimos, igualamos el trabajo virtual externo al negativo del trabajo interno. Y el negativo del trabajo interno es todo esto que teníamos acá. Bueno, lo que está aquí, ¿verdad? Que se va a reducir a esta expresión, después de un poco de álgebra. 12a partido de L por U sub 2 por el seno al cuadrado de beta por el coseno de beta. Entonces ya podemos despejar U2. Nos quedaría Q por L por 2EA por el seno cuadrado de beta por el coseno de beta. Entonces las fuerzas en las barras, otra vez, en la barra AB, vamos a tener que sigma sub X es igual a EA, perdón, E por epsilon sub XX, es decir, el modo de elasticidad por la deformación en la barra. Y
Obviamente, tenemos que considerar a la deformación generada tanto por U2 como por B2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso nos va a dar esta expresión. U2 por el seno de beta más B2 por el coseno de beta, ¿verdad? Por el coseno de beta partido L por EA. A eso va a ser igual la fuerza en la barra B. Entonces, cuando se sustituye U2, lo que se encontró para U2 y lo que se encontró para B2, aquí está lo que se encontró para U2, perdón, voy a ponerlo por colores más fácil. Lo que se encontró para U2, aquí, y lo que se había encontrado para B2, acá, lo sustituyen acá, ¿verdad? Eso va a estar en términos de ¿qué? De las fuerzas aplicadas, Q y P. Entonces ya les va a quedar esta expresión. Q partido dos veces el seno de beta más P por el coseno cuadrado de beta por dividido 1 más 2 veces el coseno al cubo de beta. La fuerza en la interna en la barra DC es lo mismo, ¿verdad? Es decir, el esfuerzo por el área, el esfuerzo ya sabemos que es esto, la deformación epsilon sub xx en la barra BC habíamos definido que era simplemente B2 partido L, ¿verdad? Y si sustituimos B2, lo que encontramos para B2, ¿qué era B2? Esto que está aquí, ¿verdad? Esto era B2. Sustituyéndolo acá, sustituyéndolo aquí, ya nos queda esto para la fuerza BC, ¿verdad? Y finalmente, la barra DD, que es exactamente lo mismo, el esfuerzo por el área, eh, el esfuerzo va a ser el modo de elasticidad por la deformación, ¿verdad? La deformación es la misma que para la barra BA, solo que con la componente, con aquella debida al desplazamiento U2, va a ser negativa. Eso es todo. Entonces, va a quedar así. Igual que para la barra AB, solo que con el primer término negativo, que es el que se debe a la aplicación de la fuerza Q, que es la fuerza horizontal. Y esa sería una forma de resolver problemas con eh, utilizando el principio de trabajo virtual. En este caso, utilizando desplazamientos virtuales, porque también se pueden utilizar fuerzas virtuales. ¿Sí?
Eh, pero, bueno, había una pregunta para ir rondando. ¿Quién fue el que preguntó sobre, vamos a ver, alguien preguntó sobre este asunto en particular, que es una pregunta muy, muy interesante, ¿sí? Esto. Sí, es que está desplazándose en vertical y en el otro solo es desplazamiento, ¿no? Sí, bien, vea, ¿qué es lo que pasa aquí realmente? Lo que estamos considerando es, para formular este problema, es que el desplazamiento, o sea, el patrón de desplazamiento, digamos, en la barra del centro. Recuérdense que tenemos, vamos a ver si agarro un dibujo que había hecho previamente. En realidad lo que tenemos es un patrón como este, llamémosle a este el punto B' y a este el punto B'. Aquí hubo un desplazamiento B2. Vale. Solo que por una cuestión como de orden correlativo, ¿verdad? Les voy a poner primero a este aquí, mover un poco esta figura. Y este aquí. Bueno, primero planteamos una forma un tanto más elaborada, tal vez más cercana con la realidad, si ustedes quieren, de cómo plantear este problema. Lo que habíamos dicho era, lo que habíamos dicho era en la primera forma era que la barra, considerando el movimiento de esta forma, barra central en su posición original. Primero se le aplica o sea, ocurre, consideramos que ocurre primero el desplazamiento U2, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que, bueno, aquí lo hubiéramos podido plantear de esta forma también, ¿verdad? Es decir,
Sí, es lo que tenemos acá, ¿verdad? Es decir, hemos podido plantear algo como esto. Este ángulo alfa es el mismo, ¿verdad? Va. Entonces, si en realidad vamos a ver, sí, y este es U2 por el seno de alfa, sí, lo mismo. Va. Lo que pasa es que aquí, vamos a ver, el dibujo no ayuda mucho, creo que, vamos a ver, sí, es que en realidad, sí, así era la forma de plantearlo, digamos que habíamos estado utilizando es lo mismo. ¿Esto para qué? Para el cambio en la longitud de la barra, ¿no? De la barra había cambiado a una determinada longitud ya. A partir de ahí, vamos a borrar todo esto. Lo importante es que tenemos aquí esta barra ya deformada, digamos. Y de ahí le aplicamos a esa barra deformada, le aplicamos ¿qué? Otro, el desplazamiento B2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, que ese desplazamiento, si lo planteamos de esta forma, nos quedaba que U2 se relacionaba con alfa, de esta forma, ¿verdad? Entonces, al final nos conducía, vamos a ver, a, a un planteamiento en el que teníamos, vamos a ver, sí que teníamos que U2, que ves que ya el cambio en la longitud de la barra DC debido a B2 ya no era solo función de B2, sino también función de U2. Entonces, esto no nos convenía, ¿sí? Porque entonces, porque lo que necesitábamos era que solo fuera el desplazamiento, o sea, el cambio en la longitud debido a, al desplazamiento vertical, que solo fuera función del desplazamiento vertical. Eso era lo que queríamos, ¿sí? Entonces, realmente, si llegábamos a esta otra formulación en la que pensábamos que primero ocurría el desplazamiento vertical y después solamente teníamos un movimiento de cuerpo rígido, ¿sí? Después de haber ocurrido ese desplazamiento vertical, entonces ya nos quedaba en función o sea, ya nos quedaba el desplazamiento, o sea, el cambio en la longitud en función solamente o sea, el cambio en la longitud en la barra BC debido a U2 nos quedaba hacer y el cambio en la longitud de la barra BC debido a B2, o sea, el desplazamiento vertical nos quedaba igual a B2, ¿verdad? O sea, B2 por el coseno de beta.
Como para la barra, como la barra central es una barra que está, es una barra completamente vertical, entonces beta es igual a cero, ¿sí? Entonces, este planteamiento es conveniente para propósitos de cómputo, por así decirlo, de estos desplazamientos. Pero la realidad es de que estamos lidiando con un problema de deformaciones pequeñas y por eso es aceptable este tipo de suposiciones. Es decir, la suposición de que un desplazamiento en esta armadura, digamos, del centro, la suposición de que para la barra del centro solo es relevante el, el desplazamiento vertical, en este problema en particular es aceptable porque estamos hablando dentro del marco de la teoría de las deformaciones pequeñas, entre comillas, ¿verdad? En la teoría de las deformaciones pequeñas es aceptable que tengamos o sea, que, que, la, que el cambio en las longitudes de las barras sea función, últimamente, también de su geometría inicial. Y que no vamos a considerar, por ejemplo, en este caso no vamos a considerar el efecto del desplazamiento lateral, ¿sí? Porque para la barra general, para una barra que tenemos, o sea, para que la barra, fíjense, pues, para que la barra, el efecto del desplazamiento lateral, este que tenemos aquí, sea importante, por así decirlo, la barra tiene que estar inclinada inicialmente. Eso es lo que estamos considerando. ¿Sí? Entonces, en la vida real, esto no es así. ¿Estamos de acuerdo? Esto no es así. Pero entonces el problema se vuelve no lineal. O sea, se involucra no linealidad geométrica en el problema. ¿Sí? O sea, se puede incorporar. O sea, este problema ha sido tratado en la literatura también desde la perspectiva de deformaciones grandes. O sea, ya no en la teoría de las deformaciones pequeñas, sino en aquellas teorías en las cuales es importante lo que ocurre con las deformaciones, digamos, que ya superan una magnitud que hace que el problema ya no sea tratable solo considerando la, las variables de la geometría inicial. ¿Sí? O sea, fíjense bien, pues, todos estos desplazamientos al final, vamos a ver si lo encontramos aquí. Como habíamos encontrado inicialmente el cambio en la longitud de la barra de C de Diego 2, ¿verdad? Aquí todavía estábamos bien porque era solo función, ¿verdad?
O sea, no estábamos involucrando a un cambio intermedio en la geometría del problema. ¿Sí? Ese es el punto aquí. En tanto que al ya llegar a esto, al tener a este U2 aquí involucrado, ya estamos metiendo a la geometría del problema en un paso intermedio para encontrar uh, la, el cambio en la longitud de esa barra. O sea, ya el cambio en la longitud de U2 ya no solo dependía de U2, sino también de U2. ¿Sí? Entonces, al final, esto nos llevaba a un problema de no linealidad geométrica. ¿Sí? Eso fue lo que pasó realmente aquí. Pero en teoría, o sea, si se consideran deformaciones grandes, entre comillas, entonces hay que hacer una serie de otros pasos, ¿verdad? Que ya, eh, pues ya no nos permiten plantear de esta manera los problemas, ¿sí? Tenemos que considerar deformaciones grandes. Al considerar deformaciones grandes, pues ya el problema se vuelve de otra magnitud. Ya es, ahorita vimos que el problema es largo, si ustedes quieren, entre comillas, pero el problema se vuelve mucho más largo cuando involucramos cantidades, eh, cantidades, o sea, cuando involucramos cantidades de deformación que ya no se pueden considerar pequeñas. ¿Sí? Entonces, como estamos en elasticidad lineal, este patrón de desplazamientos es aceptable porque entonces también ocurre esto, que es que hay algo que yo creo que no está claro aquí, y es esto, de que recuérdense que la barra, su geometría inicial está planteada en términos de beta, ¿no? De este ángulo beta. Entonces, ¿qué hicimos acá? Le metimos otra variable que llamamos alfa, ¿sí? Entonces, alfa como tal, ya era otra variable, porque estábamos considerando ya el problema con deformaciones grandes, ¿sí? Entonces, por eso llegamos al momento en que planteamos a alfa como una función de U2, ¿verdad? Entonces ya no estamos planteando en realidad, eh, ya no estamos planteando en realidad el problema en términos solamente de la geometría inicial, sino también de la geometría ya deformada, ¿sí? Eso es lo que ocurre realmente en este planteamiento, ¿sí? Entonces, en mecánica de sólidos avanzada, este problema se trata de esta forma. Y hay maneras de tratarlo, pero aquí no nos interesa. Esto fue para propósitos de ilustración de por qué es aceptable considerar este patrón de desplazamientos. Primero un desplazamiento, el desplazamiento de 2 y después hay un giro, ¿sí? O simplemente considerar de que no hubo cambio en la longitud de la barra, ¿sí? De otra forma, el problema hubiera involucrado, ¿verdad? A considerar no solamente las variables que nos definen la configuración original de la armadura, ¿verdad? En función de beta, sino también en función de la geometría deformada. Fíjense bien, pues, acá, cuando estamos planteando la deformación en la barra
en la barra BD. Ok. Lo que realmente estamos haciendo es, vean cómo estamos asumiendo que la barra inicialmente era así y termina de esta forma, ¿sí? Pero la realidad es que este cambio, o sea, lo que estamos tomando como el cambio en la longitud, el cambio en la longitud de estas barras, en realidad ese no es el cambio. Esa es una aproximación del cambio en la longitud, ¿sí? No es exactamente eso. Lo que pasa es que como se supone que este ángulo, o perdón, más bien no el ángulo, sino este desplazamiento es pequeño, entonces se aproxima mucho esto al cambio en la longitud real. Pero si realmente este desplazamiento es muy grande, entonces hay una diferencia sustancial entre este desplazamiento, esta cantidad que tenemos aquí, que es U sub 2 por el seno de beta, y lo que sería la longitud real. O sea, el cambio en la longitud real. Cambio en la longitud real, pues, es decir, ¿cómo sería el cambio en la longitud real? Yo les voy a decir cómo sería. Siempre usando esta figura, pero entonces tendríamos que encontrar la diferencia entre esto y girarlo de regreso a la posición original. Entonces, la diferencia, ¿cuál sería? Dense cuenta que ya no es la misma. O sea, aquí estoy tratando de girar, solo agarré esta barra ya deformada y la devolví a la posición original, girándola. Dense cuenta que no es la misma longitud. O sea, o la misma, o sea, la diferencia entre esta barra, la original, y esta, aquella en la cual tenemos la deformación real aplicada o el cambio de origen real en la longitud, real, el cambio real en la longitud, pues no es el mismo. Ese sería el cambio en la longitud real, no aproximado. Pero ¿qué pasa? Aquí está involucrada esta variable alfa. Es que es otro ángulo que no es beta, que ya es parte de la configuración deformada del problema. Entonces, es lo que tratamos de evitar con estos problemas que son en elasticidad estática lineal, de no involucrar variables en la configuración deformada en planteamiento cinemático, ¿verdad? Para la formulación de los desplazamientos y por lo tanto últimamente las deformaciones, ¿sí? Entonces, estas son aproximaciones, ¿sí? Estas son aproximaciones, todas estas son aproximaciones que son válidas en la teoría de las deformaciones pequeñas, no así en la teoría de las deformaciones grandes. Entonces, aquí nos metimos a un problema de 11 varas, si ustedes quieren, porque era un problema de formaciones grandes. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué tienen que aprender de este capítulo 4? A resolver este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, en la tarea, esta sería la tarea, ¿qué? 4, ¿no?
Ah, es que no les he puesto la tarea 3, ¿verdad? Tarea 3 y tarea 4 les voy a poner esta semana. Ah, la otra semana hay clase, por cierto, no hay examen. El examen lo vamos a hacer después. Va a ser un examen en línea, como es todo el curso. Ustedes van a tener ahí una cantidad de horas para hacerlo. Yo les voy a decir qué tipo de problemas van a venir. Bueno, son esencialmente los de la tarea, ¿no? Los de las tareas. Pero voy a ser todavía más específico, porque mucho del material que les estoy dando no es solo para el examen, sino es para que les quede referencia para después, para cuando ya no tengan que pensar en elemento finito. ¿Sí? Entonces, por eso es que mucho del material, ustedes dicen, ah, es que esto es un montón de material. Sí, esa es la materia, esta es la materia. La materia no es elemento finito, la materia no es agarrar un problema, perdón, un programa, y decir, ah, sí, pues entonces nos metemos al menú tal y tal, y hacemos esto, esto, esto. O sea, esa es la mecánica del uso de los programas. El uso inteligente de los programas implica molestarse un poco en entender este tipo de cosas. No estoy diciendo que no vayamos a ver nada relacionado con los problemas que empezamos, relacionados, los problemas que hicimos el primer día de clases, que los empezamos, los vamos a terminar y vamos a encontrarle sentido a por qué elemento finito, análisis por elemento finito es una materia que tenemos que llevar los ingenieros estructurales. Vamos a terminar esos problemas. Pero probablemente eso no venga en el examen. Lo más seguro es que no venga en el examen. ¿Qué va a venir en el examen? Problemas relacionados con este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, en las próximas 2 semanas, porque nos quedan 2 semanas, vamos a ver. La próxima semana sería la última clase. Dentro de 2 semanas tienen que entregar el proyecto. Bueno, entre la próxima clase y el día que tengan que entregar el trabajo final, el proyecto, les voy a poner un examen en línea, ¿sí? Para que lo hagan, no va a ser necesario que lo hagan ni siquiera al mismo tiempo todos, ¿sí? Pero lo que necesito es una serie de sesiones, además de la clase que falta, en las cuales ustedes vengan y se enfoquen en ver cómo todo esto encaja al final, ¿sí? Entonces vamos a plantear las matrices de rigidez para los elementos barra, para los elementos viga y para los elementos bidimensionales, ya teniendo esta base de trabajo virtual, que no es el único método, el método de trabajo virtual para venir y formular eh, las matrices de rigidez. También hay otros métodos ahí. Está el método de la energía potencial mínima, el método de Galerkin. Ahorita se me escapan, ¿verdad? Otros nombres. Pero estos problemas parecen triviales, parecen no ser importantes. Porque, sí, pues ahí están los programas, ¿verdad? Pues vamos a dedicar las próximas 2 semanas para terminar de encajar toda esta discusión e iluminarnos en cuanto a cuán importante es todo esto. Bueno, si queremos ser ingenieros estructurales competentes, ¿verdad? Queremos ser ingenieros mediocres, pues está bien. Dejemos de lado todo esto y ya, pues. Pero esa cultura de que, sí, ahí está el programa, elemento, el SAT 2000, tal y tal menudos, ahí metete, y ya estuvo. No, señores. Y por supuesto que aquí no estamos viendo todo, pues, no podemos ver todo. Pero lo que sí vamos a ver, lo que vamos a terminar de ver, nos va a servir para aclarar un montón de cosas que yo estoy seguro que no están claras. Y algo que me queda claro también es que creo, ¿verdad?, que no han visto algunos de los materiales que les he dejado. No se confíen,
sea, si no tienen 45 puntos para el proyecto, si van a ser 45 puntos. 5 puntos le voy a dar al que me entregue un set de tareas que parezca razonable que sí lo hicieron. Si ustedes hicieron bien las tareas, no me voy a poner a revisar una por una las tareas. No. Ustedes las tienen que hacer porque es su preparación para el examen. El proyecto es otra cosa. Son 45 puntos y ahí vamos a encontrar la manera de ver los méritos de lo que hicieron. Pero tienen 50 puntos del examen final. Sí, Eric. Hola, ingeniero, buenas tardes. Sí, Disculpe, nosotros con nuestros compañeros hemos tratado ahí de avanzar con el proyecto. No sé si al finalizar la clase podemos presentarle nuestras dudas. está bien. Vean, si tienen que irse jóvenes, no tengan pena. Los que quieran quedarse, continúen conmigo. Eh, si quieren, platicamos. Feliz tarde para los que tengan que ir a almorzar o lo que sea y los que quieran quedarse un rato más, platicamos. Ingeniero, solo una pregunta. Usted platica de que el siguiente sábado hay clase todavía. Mi Sí, duda es porque en el calendario de la maestría, supuestamente el otro sábado es el último día de clases del tercer trimestre. es lo que les estoy explicando, que vamos a hacer el examen en línea después del próximo sábado. Les voy a dejar un examen para hacerlo en casa, pues vaya. Ah, ok. O sea, fíjense ya, pues, no se confíen, no van a creer que es fácil solo porque lo van a poder hacer comunalmente. Pero va a haber clase, la próxima clase hay clase. El examen va a ser básicamente una tarea, ¿sí? Pero sí es un examen. Perdón, ¿qué me estaban preguntando del proyecto? Eric, Ah, sí, ahorita mis compañeros le van a presentar.